Muy buenas noches, damas y caballeros. Antes que nada, la entrega de este pasado viernes, los relatos extra de la semana, se movieron para la próxima por inconvenientes de última hora. Pero para compensárselos, la siguiente semana de estrenado este video, tenemos las dos entregas de miércoles y domingo, más el relato extra que les debemos, que lo publicaremos solo por ahora en día jueves, y aparte una transmisión en directo el día viernes. Ahí les voy a contar algunas historias en directo, entonces la siguiente semana tenemos mucho que escuchar por acá. Se los tenemos que compensar, por supuesto. Ahora, vámonos con los relatos de esta entrega. Bienvenidas damas, bienvenidos caballeros. Vamos a aprovechar que ya estamos por aquí y permítame acompañarlos durante cualquier actividad que estén realizando o pónganse cómodos. Vamos a desconectarnos un ratito del estrés y de la prisa del mundo exterior y mejor preparen y acompáñenos con la bebida de su preferencia y vámonos con Iliana Contreras. Desde Estados Unidos nos cuenta esto. Un compañero de trabajo y yo nos dirigíamos hace ya como 15 años en dirección hacia otra ciudad por motivos de nuestro empleo. Debíamos hacer una auditoría a varias sucursales de otro estado. En aquel entonces yo trabajaba en Estados Unidos antes de regresar a México. Sería un viaje en carretera. Iba tranquila, acompañada de Eder, el compañero que les mencioné. Sin embargo, debido a varios detalles con la sucursal matriz, que era donde nosotros laborábamos, salimos más tarde de lo acordado. Y es que, para empezar, ni siquiera teníamos que haber ido ese día para allá, pero hubo un tema extenso de muchos documentos que nos hicieron salir a esa hora, porque solo nosotros podíamos manejar esa papelería. Si bien nos dieron más tiempo para llevar a cabo la auditoría, a pesar de que salimos más tarde, eso no evitó que tanto Eder como yo nos molestáramos por eso, ya que hasta tendríamos que pasar un día más por allá. Nos pagaban lo necesario, pero ya teníamos cada quien sus planes. Y para colmo, conforme nos fuimos adentrando en la carretera y nos alejábamos de la ciudad en Nueva Orleans, nos dimos cuenta de que la vista, a eso de las 9 de la noche, se estaba nublando cada vez más. Y siguiendo avanzando, llegó un punto donde ya era imposible ver hacia adelante, lo que era sumamente riesgoso por obvias razones, principalmente por los autos que vinieran del lado contrario, ya que para dejárselas así, ni con las luces altas podían distinguirse hasta que ya los tenías cerca de ti. Del mismo modo, las curvas también eran muy peligrosas, que afortunadamente no había muchos autos por allá. Y esas curvas solo las veíamos cuando nos encontrábamos a unos metros de distancia. No, completamente peligroso todo por allá. Y eso hizo que Eder redujera mucho la velocidad, que hasta llegamos a pensar que nos iban a impactar por atrás cuando frenábamos por esas vueltas. Después de varios sustos así, acordamos mejor detenernos en un tipo de mirador que contaba con un espacio para estacionarse, para emergencias más que nada. Y es que en ese punto de la autopista habíamos atravesado una pequeña colina, entonces a la deriva no nos quedamos. Pero a pesar de lo que sea, no se podía conducir, en serio, y lo que hicimos en ese momento fue aprovechar que teníamos señal en el teléfono y cada quien llamó a su pareja. Eder llamó a su novio y yo al mío para comentarles acerca de la situación. Les dijimos en dónde nos encontrábamos aproximadamente, y solo quedaba esperar a que bajara la neblina. Eder, aparte de llamar a su pareja, le llamó a unos compañeros que conducían seguido por carretera, mensajeros o de paquetería, que escuché cómo les preguntaba cosas acerca de la autopista, que si era mejor esperar, seguir conduciendo, varias cosas así. Escuché poco de todo esto mientras terminaba la llamada con mi novio, pero cuando regresé al auto y a los segundos él se subió también, noté que lo hizo como apresurado, mas no encendió de vuelta el auto. Su aspecto también había cambiado. Incluso, de la nada, me pidió que, de no ser necesario, no saliera del vehículo. Yo no pensaba hacerlo. Solo me sorprendió que cambiara de pronto respecto a eso, sobre todo porque tanto su semblante como su actitud habían cambiado radicalmente de un momento a otro. Yo no quise ahondar en detalles y acomodamos las cosas en el auto para dormir un rato, reclinando los asientos. Como les dije, solo debíamos esperar.
y calculo que fue como a la media hora que yo sí había dormido un poco, pero me despertó el sonido de un auto. Este sonido era muy fuerte. Parecía como si un auto hubiera patinado en el concreto y después un silencio que, les aseguro, yo lo entendí como si algún vehículo se estuviera descontrolando y después hubiera salido volando por una de las pendientes que hacía esta colina. Sonaba muy cerca de nosotros. Los dos nos sentamos rápidamente. Empezamos a ver por los espejos, no se veía nada. No escuchamos que impactara con la barra de contención con algo. No veíamos ninguna luz y estuve a punto de abrir la puerta para asomarme cuando Eder le puso los seguros al auto. Y yo intenté abrir, pero no podía. Y ese sonido que nos despertó de esta forma se había quedado en silencio y ahí, cuando intenté abrir, me di cuenta que fue por automático eso de que quise salir, porque una parte de mí creyó que se iban a impactar con nosotros y quería huir. Pero no pude porque Eder no me lo permitió. Y nos quedamos viendo asustados entre los dos, pero no dijimos nada, por el susto y por la falta de lógica, supongo, de ese momento, ya que no pasó ningún auto, que solo nos volvimos a recostar cada quien en su asiento. Pero eso sí, a pesar de que estábamos cada quien en su lugar, yo sentía que Eder estaba temblando. Hacía frío, sí, pero no al punto de temblar así. De hecho, adentro estábamos bien. No sabía ya si era por el miedo que yo también sentí por esto o si fue por el frío. Alrededor de unos 15 minutos después que nos quedamos tratando de dormir, no sé, algo raro nos pasó al escuchar aquello que nos tenía callados. Escuché a lo lejos que desde que nos habíamos estacionado ahí no había pasado ni un solo vehículo. Oí el grito de un hombre que estaba como pidiendo ayuda. Yo no alcanzaba a escucharlo bien. Supongo que porque teníamos las ventanas arriba y apenas volteé a ver a Eder preguntándole que si deberíamos salir y ver si necesitaba ayuda porque nosotros seguramente estábamos igual. Él se me quedó viendo y me dijo que no, cosa que claro que se me hizo demasiado rara. Y ahora solo oíamos cómo esa voz se iba alejando. No supimos a dónde se pudo haber metido esa persona, pero Eder me dijo que cuando habló por teléfono tanto con su novio como con otros compañeros, ellos le comentaron algo que me anticipó. Podía creerle o no, pero esto era para cuidarnos, porque le dijeron que en esa carretera, la que va hacia la zona costera, eso les había pasado ya a varios compañeros y que tal cual le dijeron: no importa lo que escuchen allá afuera, no se salgan del auto. Ellos van a hacer de todo para hacerlo salir. Van a estar bien con que no se salgan y ya. ¿Ellos? Fue lo primero que pensé. ¿Quiénes eran ellos? ¿A qué se refería? Y esto se lo pregunté. Pero él me dijo que no tenía ni idea. Solo eran cosas de las que se advertían por allá y que lo único que sabían era porque desde hace mucho sus jefes les habían contado a ellos que hubo compañeros que desaparecieron, que luego solo habían encontrado sus vehículos por la carretera y que lo último que supieron de ellos fue que les habían llamado para decirles que se habían detenido en la autopista como nosotros y que les habían pasado cosas muy similares a nosotros. Y yo les juro, por mi trabajo, por mi familia, por quien ustedes me pidan, que estábamos hablando de eso cuando los dos saltamos por el susto porque le empezaron a pegar a la cajuela del auto. Se quedó todo en silencio. Volteábamos a buscar a alguien, pero todo estaba completamente oscuro. Y ahora había muchos sonidos de pasos, como si hubiera mucha gente corriendo cerca del auto, pero no veíamos nada. Eder apagó y encendió las luces para ver si podíamos ver a alguien y no pudimos ver nada. Pero afuera seguían escuchándose esos pasos. Yo creí que si me llegaba a pasar algo paranormal, mi reacción sería de gritar, correr, moverme para todas partes y no fue así. Lo que pasó
fue que los dos nos quedamos viendo. Mirábamos a todas partes tratando de entender qué estaba ocurriendo y nada. En eso se resumió aquello tan aterrador que nos ocurrió que sí me marcó, y mucho. No podía creer que estuviera pasando por algo así. Pero ahí estábamos, no era solo yo. No supimos en qué momento fue, pero Eder encendió el auto, luego de que seguíamos escuchando pasos. Si bien ya no le daban golpes directamente como con intención al auto, sí se llegó a sentir como si alguien pasara caminando y chocara con nosotros, porque el carro se movía de repente y lo sentíamos, pero nos fuimos de ahí. La niebla ya se iba disipando y todo después de aquello fue como si no hubiera ocurrido nada en realidad. No sabemos qué pasó ahí. Nadie le pudo explicar bien a Eder. Yo lo platiqué. No llegábamos a nada y solo debo decirles que se cuiden mucho en las carreteras, porque a veces pensamos que solo los vivos son los únicos que nos podrían llegar a hacer daño, pero créanme, los que no lo están también pueden tener esas intenciones. ¿Le ha pasado algo tan aterrador que entre en la categoría de lo que no se puede explicar y le haga sentir que a pesar de que no puede ver aquello, corre peligro? Coméntenos, en lo que María Villegas, desde Canadá, nos cuenta esto. Cuando viví en México, mi familia y yo teníamos una conexión muy especial con la casa donde vivíamos. Era antigua, y para que se hagan una idea, esa fue construida entre 1880 y 1887. Esa casa era única. Y lo que les voy a contar, quiero saber qué piensan, si tuvo que ver con la casa o con algo más. Porque una tarde, mi hermano y yo, aun cuando éramos niños, nos quedábamos solos en casa y después de la comida salíamos a jugar al patio. Normalmente llevábamos los platos sucios al fregadero, pero ese día los dejamos en el centro de la mesa. Salimos al patio a jugar, dejando los platos ahí. Y 1 hora y media después, regresamos para recoger los platos antes de que mamá llegara, pero no estaban por ningún lado. ¿Dónde los pusiste?, me preguntó mi hermano, molesto. Yo levanté mis hombros y le dije que yo no había sido. Le recordé que estuvimos juntos todo ese tiempo, y entre los dos buscándolos, cuando miramos debajo de la mesa, encontramos un montón de polvo y pedacitos de vidrio en el suelo. Esos eran los restos de los platos. Para nosotros fue como si, por no sabemos qué motivo o quién, alguien los bajó de la mesa, exactamente al centro, pero por debajo. Y no solo los habían roto, sino que casi los habían hecho polvo. Por supuesto, esto no tenía sentido. Empezamos a correr por toda la casa. Revisamos las ventanas, estaban cerradas y no había señal de que alguien hubiera entrado. Ni siquiera teníamos mascotas que pudieran haber hecho eso, no escuchamos nada. Nadie más estaba en la casa con nosotros. No pudimos entender por qué solo había polvo y vidrios muy pequeños. ¿Cómo haces para que un plato quede así? Por eso los guardamos, para que mamá nos creyera cuando llegara y ella misma los viera. Y ahora que les estoy contando esto y lo recuerdo, aquella vajilla ya había causado otro evento muy extraño. Una noche, mientras dormíamos, ahora sí, a diferencia de lo que les acabo de contar, en medio de la noche, un escándalo de vidrios rompiéndose nos despertó a todos en la casa. Cuando llegamos al comedor y empezamos a buscar, encontramos platos y tazas hechos pedazos adentro de la alacena, con la puerta cerrada. Y estos eran el resto de la vajilla que nos quedaba de esa que ya se había roto. La misma, porque nada que no fuera del mismo juego se dañó, nunca. Una noche, en esa misma casa, cuando yo ya tenía más de 15 años, llegué sola a casa, con la idea de hacer mi tarea. Pero por primera vez en mi vida, en aquella casa, no sé si a ustedes les ha pasado esto, pero sentí que alguien me veía, que yo no estaba sola. Sin embargo, no había nadie más en la casa. Traté de controlarme, pero no podía concentrarme. Volteaba para todas partes y sabía muy bien que yo estaba sola.
y aunque sabía que mi hermano, cuando llegara, se la pasaría estornudando porque es alérgico a los gatos, los dejé entrar a la casa para no estar sola. Los gatos entonces deambulaban por toda la casa y de repente escuché un estruendo de muchísimas cosas, como si se hubieran caído en un cuarto al que le decíamos el almacén. Por lo que escuché, estaba segura de que los gatos habían tirado estantes, ollas grandes y cosas pesadas, que todo eso se había caído al piso. Pensé que se habían trepado a algún lugar y todo se cayó por eso, así que fui para allá a limpiar lo que hubieran hecho. Y para llegar allá, a ese cuarto donde almacenábamos cosas, debía pasar por otros 2 cuartos y bajar unas escaleras, y cada cuarto de esos estaba completamente oscuro, así que debía ir una por una encendiendo la luz de cada cuarto. Enojada, abrí la primera puerta y casi me caigo del susto porque mis 2 gatos salieron corriendo de la primera habitación, maullando, espantados. Pensé que al tirar todo eso se habían asustado y corrieron, pero la manera en que maullaban me daba miedo. No los había escuchado maullando así. Seguí avanzando, tratando de encontrar el desastre que imaginaba que los gatos habían causado. Esa casa era demasiado oscura, y por eso tenía que ir una por una encendiendo la luz. Bajé las escaleras llegando a ese cuarto y cuando encendí la luz, no lo podía creer. Todo estaba en su lugar. No había nada en el piso, nada estaba roto, no había ni una sola señal de que algo se hubiera caído, nada fuera de su lugar. Pero mis gatos seguían maullando y escondiéndose en todos lados. Mi familia decía que en sí era la casa la que solía hacer como trucos para que te movieras, buscaba engañarte o algo así. ¿Con qué intención? No lo sabemos. Mi relato es corto, sí, pero lo comento por si a alguien más les ha pasado esto o han sentido que su casa les juega también este tipo de trucos. Creo que con el último comentario de María en su relato, se plantea perfectamente de lo que nos habla su experiencia. ¿Cree usted que pudo haber algo capaz de manipular una propiedad con meras intenciones, buenas o malas? Los leemos. En lo que nos vamos a Perú, Fabián Montoya nos cuenta lo siguiente. Este es un relato que mi tía solía platicarme. Ahora yo se los hago llegar a su canal. Y ella, cuando era joven, aproximadamente a los 18 o 20 años, vivía en un pueblo, en Ayacucho, donde la familia de mi abuelo es originario. Ella nos comenta que una vez por año se celebra la fiesta patronal de una virgen, como de costumbre. El detalle fue que en esa ocasión la fiesta era en otro pueblo, por lo que mi tía, junto con sus amigos, se coordinaron para irse juntos a celebrarlo a ese pueblo. Ella me contaba que el camino era muy largo. De su pueblo, aproximadamente caminando, hacían 40 minutos. Por eso se fueron en grupo. Y después de llegar allá y divertirse, mi tía se aburrió de estar ahí. Por eso se quería regresar a su casa, donde su mamá la estaba esperando. Y les comentó a sus amigos por si alguien se regresaría en ese momento y no hacerlo sola. Pero nadie quiso irse aún, porque decía que se la estaban pasando muy bien, celebrando, bailando, y mi tía no quiso esperarlos, y se regresó por su cuenta. Y bueno, así partió de regreso al pueblo donde vivía, solo guiándose con la luz de la luna, porque olvídense de que había iluminación por allá. Entonces, en pleno camino a su casa, escuchó unos pasos saliendo de la oscuridad, de los costados del camino. Por eso me dijo que pensó al inicio que era un animal, que era costumbre que hubiera por allá, pero no. Ella, al voltear, se quedó sorprendida al ver que era un niño, completamente solo, de aproximadamente 8 o 9 años, que este niño la saludó muy tiernamente y amable. Él le preguntó que qué hacía tan tarde por allá. Mi tía dice que estaba más sorprendida que nada, porque sí, era común encontrarse en ocasiones con gente que regresaba tarde a su casa después de ir a sus cultivos a ver a su ganado, pero un niño solo, en medio de la nada. Entonces ella le respondió que estaba regresando a su casa, por lo cual el niño le preguntó que si podía acompañarla en ese camino.
Mi tía aceptó, un poco más aliviada. Empezaron a caminar y ella comenzando a platicar con él, preguntándole que por qué andaba solo por allá y por qué sus padres no estaban con él. A lo cual el niño solo le dijo que sus papás se habían quedado en la chacra y que lo mandaron a traer comida de su casa. A mi tía no le pareció raro y siguieron platicando, hasta que mi tía llegó a su pueblo y se dirigió a su casa, mientras que ese niño la seguía acompañando. Decía que incluso ya por ahí seguía con ella. Entonces cuando llega a la puerta de su casa, ella toma su llave y cuando se da cuenta, el niño ya no estaba. Ella, asustada, empieza a buscarlo para ver si se había metido por ahí por algún lado y no vio nada. Empieza a llamarlo por su nombre, que para esto ella me dijo que se le hizo muy extraño, pero no podía recordar ya su nombre. Pero nadie le respondió. Había puro silencio en ese pueblo, porque tampoco lo escuchó yéndose corriendo para algún lado. Mi tía, asustada, intenta abrir su casa, pero por el miedo decía que no podía. Cuando su mamá abre la puerta, la ve pálida y le pregunta que qué le pasó. Ella le cuenta lo que sucedió, por lo cual su mamá le responde que lo que la había acompañado y visto era un alma de por aquella parte del pueblo, que por allá sabían muy bien que de pronto se llegaban a aparecer cosas así y desaparecían de un momento a otro, pero que a como fue ese pequeño era un alma buena, porque la acompañó para que no se regresara sola, que tenía suerte porque no le hizo daño, eso de haber sido al caso contrario. Dice mi tía ya por último que a los días volvió a pasar por ahí con la luz del sol de día por aquel camino y que encontró una cruz al costado por aquellas tierras donde cultivaban cosas las chacras y eso, y que esa cruz pertenecía a un niño. Cuando estas manifestaciones son buenas, que parece están más para cuidarnos que para otra cosa, ¿qué se supone entonces que tiene que pasar para que puedan descansar en paz? Que alguien les dé luz o tienen que ayudar a cierto número de personas. El siguiente relato nos lo comparte Jazz Rojas. Actualmente vivo en casa de mi padre, en un pequeño cuarto que nos adaptó a mi hija de 12 años, Samantha, y a mí. Una mañana aquí, hace algunos meses, nos despertamos como cada mañana para ir a la escuela. Acostumbramos a poner 3 alarmas. Con la primera me levanto yo, para hacer el lonche, su desayuno, y con la segunda ella se despierta. Y la tercera es por si acaso. Me levanté como de costumbre y minutos después la escuché gritándome, algo sobresaltada. Fui a verla y de momento no me dijo nada, pero durante el desayuno me comentó que cuando su alarma sonó, cuando abrió los ojos vio que yo estaba sobre ella, apoyada con una mano a cada lado de su cabeza, molesta, observándola. Ella se volteó para apagar el despertador y cuando regresó la vista hacia el frente, ya no estaba yo. Fue entonces cuando me llamó y se dio cuenta de que yo me encontraba en la cocina. Cabe señalar que mi hija no acostumbra a mentir, y yo creo que si lo llegara a hacer no sería para algo como esto. En verdad, estaba muy asustada. Unas semanas después, mamá estaba de visita. Así que se quedó a dormir en nuestro cuarto y nosotras subimos a dormir a casa del papá de Samantha. Bajamos a arreglarnos y desayunar para irnos a la escuela. Por el ruido obviamente la despertamos. Nos despedimos de ella y nos fuimos. Al regresar, mamá me preguntó que si yo había regresado esa mañana, pero no podía. Iba a las prisas, tenía el tiempo contado porque tenía asuntos que atender en la escuela de Samantha. Ella entonces me cuenta, asegurándome que yo entré al cuarto. Traía puesta la misma ropa y que me paré frente a ella y le grité, «¡Mamá!», mientras la veía con mucho coraje. Cuando ella me respondió que qué pasaba, dice que me vio yéndome contra ella con la intención de hacerle algo malo, pero antes de que mis manos llegaran a tocarla, ella dice que me desaparecí. Mi mamá comenzó a reclamarme que si tantos malos sentimientos tenía hacia ella, como si yo tuviera la culpa de lo que le ocurrió.
Pero te juro, Alan, que no es así. En otras ocasiones me han vuelto a ver por ahí, pero solamente de pie en alguna habitación, o pasearme por la casa mientras yo estoy en otro cuarto o de plano no me encuentro en casa. Gracias a Dios, esta otra yo ya no ha vuelto a espantar, al menos como en esas 2 ocasiones a alguien más. Pero me siguen viendo cuando yo realmente no estoy en casa, y tengo miedo de que llegue a hacerlo, de que pueda llegar a tocar a alguien ahora sí. También me pregunto si en algún momento nos llegaremos a ver de frente. ¿Le gusta este tema de los dobles? ¿Ha tenido experiencias así? Por favor, cuéntenos. Y al final de esta entrega, justo acabamos de estrenar una nueva entrega en Misterios de la Fogata, de lugares embrujados o donde nos han contado que ocurrieron eventos paranormales en la Ciudad de México, en el centro histórico. Se los dejo en el primer comentario. Y justamente hablando de la Ciudad de México, Grace desde allá nos cuenta esto. Cuando tenía 10 años fui con mamá, una vecina y sus hijos a la feria de Santa María Aztahuacán, en la alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México. Y recuerdo que la hija de mi vecina, a quien le voy a decir Pilar, y yo, íbamos juntas en cada juego de la feria cuando, de pronto, a Pilar le dan ganas de ir al baño. Pero como el mercado nos quedaba a 2 cuadras de ahí, me dijo que pasando el patio de la iglesia había una casa donde podría pasar a hacer lo suyo. Y como sí, estaba algo cerca, decidimos ir. Cuando regresamos para cortar camino, nos brincamos la barda de la iglesia, pues a esa hora ya estaba cerrada. Esta medía como 1,5 metros apenas, y al pasar frente a una capilla que después supimos no habían capillas como tal, vaya, no estaban en uso, porque estaban a punto de derrumbarse. Vimos la puerta abierta y una luz de neón muy tenue hasta el fondo. «Mira, vamos a ver», me dijo Pilar, y al acercarnos nos percatamos de que habían muchas siluetas vestidas de negro en las bancas en todos lados, y en el aire había polvo, mucho polvo. A pesar de que estaba abierta, se oían cánticos apenas perceptibles para nosotras, eran más como murmuros entonados. Nos quedamos mirando desde la entrada, sin poder movernos de la impresión o de la novedad por ver esto. De pronto, un señor que nunca supimos de dónde salió, nos dijo muy enojado: «¿Qué están haciendo? Ustedes no deben estar aquí». Nosotras salimos corriendo sin mirar atrás. Les contamos esto a nuestras mamás cuando llegamos con ellas y nos regañaron por irnos sin avisarles, porque no sabían dónde estábamos. Pero me queda mucho esa imagen de aquella iglesia de Santa María, porque nunca vi que hicieran cosas así por las noches. No sé si alguien que haya ido o pasado por allá sepa qué ocurre fuera de sus horarios o qué pudo haber sido aquello. Esta noche tuvimos relatos variados. Nos encanta hacer recopilaciones de temas en específico, pero de vez en cuando nos cae excelente el no saber en dónde o cómo se va a ambientar aquello que nos cuentan aquí. ¿Pero a usted le ha pasado algo paranormal como esto? De ser así, cuéntenos. Será como siempre un placer conocer su historia. No olvide seguirnos en las redes sociales que como siempre se las dejo aquí en el primer comentario o en el comentario fijado. Por allá puede escribirnos sus historias, sus relatos y estar al pendiente de todo el contenido que compartimos por allá, que diario actualizamos. Muchísimas gracias de antemano. Ahora sí, sin más por agregar, les mando un muy fuerte abrazo. Nos vemos en la próxima entrega. Y el último en salir, por favor, apague las luces y cierren las puertas del mausoleo. Buenas noches.